Así que vamos a hablar un poco de fístulas intestinales e insuficiencia intestinal, que es lo que nos propuso Luis para la charla, y del manejo integral pre- y postoperatorio. Estos son mis disclosures. Y primero empecemos por la definición. La fístula viene del latín, que significa tubo o trayecto, y todos la conocemos de la formación en la residencia como la comunicación anómala entre dos o más superficies epitelizadas. En general el nombre va a estar dado por el trayecto o de acuerdo a las superficies que comunican, y así se lo llama enterocutánea, colovesical, etc. Pero la definición que a mí más me gusta es la que dice que es aquella complicación que ningún cirujano quiere tener. Y esto es lo que claramente define la fístula. Es vieja la fístula y aparecen las primeras menciones de la misma en el Viejo Testamento. El rey de Moab ocasionó una herida en el abdomen según el Viejo Testamento, de la cual salían excrementos. Fue publicado científicamente el primer caso de una fístula cecal en una hernia inguinal complicada en 1736. En 1782, Margaret White describe por primera vez una fístula colocutánea espontánea y se plantea que es a su vez la primera publicación que tiene una fístula asociada a una patología que la puede producir, como la enfermedad de Crohn. Y luego John Hunter, allá por el siglo XVIII, postula también el manejo del paciente fistulizado sin cirugía. O sea que estamos hablando ya de casi 3 siglos antes de la actualidad nuestra hoy. Pero es el siglo XIX donde empieza a establecerse cuál es el adecuado manejo de esta patología. Los avances de la cirugía que ocasionan mayor número de pacientes con fístulas y mayor número de propuestas para el tratamiento de la misma, pero no logran mejorar la supervivencia. Es recién en la década del 60 donde se empieza a proponer, ya lo van a ver, el tratamiento del paciente fistulizado por etapas, que sigue teniendo vigencia actual. En 1965 comienzan a tratarse los pacientes fisturizados con los sistemas de aspiración, y es recién en la década del 90 cuando los mismos llegan a la Argentina a través de Carpenelli y Fernández, que publican en el año 1993 exactamente la técnica de vacío y compactación. Jamás me voy a olvidar de esto porque yo era residente de primer año en mi residencia de cirugía, y el primer paciente que me toca operar, que fue un cierre de ileostomía junto con el jefe de sala, se fistulizó. Entonces, claramente, como teníamos que manejar una fístula que se transformó en una fístula de alto débito, el doctor Moirano va a la Academia Argentina de Cirugía y me trae una novedad y me dice: fíjate si podemos aplicar esto, y era el Civaco. Y así hicimos el primer Civaco en el Hospital San Martín de la Plata en ese año. Fue en 1969 cuando Wilmore y Dudrick reportan los primeros 25 casos de pacientes en nutrición parenteral prolongada, y sin duda esto va a hacer referencia claramente al doctor Solar, pero ha sido uno de los grandes cambios que llevaron a avanzar no solamente el tratamiento de las fístulas, sino la cirugía en general. Por eso hoy es parte de la historia. Las fístulas tienen varias clasificaciones. Se clasifican en congénitas, que usualmente están asociadas a malformaciones, o adquiridas, ya sea por causas inflamatorias, infecciosas, neoplásicas, traumáticas, quirúrgicas o actínicas. Pero recordemos que el 80% de las fístulas tienen causa quirúrgica. Es decir, que culpar a otro que no sea la cirugía es un error, aunque a nosotros no nos guste tener esta complicación. No debemos olvidar, como bien dijo Luis, que es causa de morbilidad prolongada, con compromiso y limitación en la calidad de vida del paciente y el equipo médico. Claramente, algunos la definen como el síndrome del albatros, porque una vez que tenés un paciente fistulizado, se queda al lado tuyo y no se va de por vida. La mortalidad varía entre el 5 y el 30%, la principal causa de muerte es por sepsis, pero cuando existe sepsis y desnutrición, la mortalidad en los pacientes llega casi al 80%. Y esto es parte de los conceptos que tenemos que tener en claro cuando uno define el por qué la fístula es un problema. Hay varias clasificaciones que tienen en cuenta, por ejemplo, la anatomía, y de acuerdo al origen van desde faringoesofágicas a rectales.
existen de acuerdo a su tipo de descarga fístulas internas o externas. De acuerdo a la ubicación existen las fístulas mediales o laterales. De acuerdo al débito, se las divide en bajo o alto débito si el mismo es menor o mayor a 500 mililitros en 24 horas. Y de acuerdo a los trayectos en simples o complejas. Pero hay una clasificación que nadie habla y es la que dice si son mía o de otro. Y en general la que más tememos es cuando la fístula es mía. Pero tenemos que tener en cuenta que en general hay equipos que se dedican al tratamiento de esta enfermedad y que hacen esto más ameno diciendo que las fístulas pueden ser nuestras. Entonces, claramente lo que hay que tener en cuenta es que el paciente es el que debe beneficiarse independientemente del tipo de clasificación, pero a lo largo de esta charla nos vamos a ocupar de tratar aquellas que son enterocutáneas en general, es decir, con descarga externa, de alto débito y en su mayoría complejas. Y en general mías o de otros. Vamos a decir que existen factores predisponentes propios del cirujano y la cirugía o propios del paciente. Cuando hablamos de los aspectos del cirujano y la cirugía, tenemos que tener en cuenta que hay distintos tipos de factores tácticos o técnicos que pueden llevar a que un paciente tenga una fístula. Y esto es muy importante porque cuando hablamos de que el 80% son de causa quirúrgica, lo que hay que plantearnos es qué hicimos mal en un procedimiento determinado. Entonces, o tuvimos una mala elección del tiempo quirúrgico en un determinado paciente, o hubo factores en la cirugía que no se vieron, que no nos hicieron ver, o que pasaron desapercibidos. Como pueden ser suturas a tensión, cabos mal irrigados, anastomosis hechas en el contexto de un proceso inflamatorio, el no hacer una ostomía cuando debió haberse hecho, el uso de mallas o incluso algo que no puse aquí, que es la lesión inadvertida como puede ocurrir por el uso excesivo de electrocauterio o algún otro tipo de tecnología hoy de tipo térmica. Por supuesto que el paciente acompaña, lo que pasa es que generalmente uno escucha cuando recibe la fístula que siempre la culpa es del paciente, porque estaba desnutrido, tenía anemia, era un paciente oncológico, la edad, la hipoxemia, la diabetes, cirrosis, el uso de drogas inmunosupresoras, pero todo esto el cirujano lo sabe antes de operar. Entonces claramente tiene que plantearse si esto aplica o no a una táctica o una técnica adecuada que evite el desarrollo de la fístula. Por lo tanto, lo que siempre decimos es que el mejor tratamiento es la prevención. Y en esto se basa el punto clave de conocer al paciente antes de operarlo. No hay nada peor para un cirujano que ir a ver la herida todos los días y encontrarnos con que una herida abdominal empieza con un poquito de flebosis, luego viene sangre, luego viene pus y luego contenido entérico. Y esa es la historia típica de la fístula que aprendimos en la residencia, y ahí viene lo que uno piensa, uy, ojalá se dirija y cierre, en el cual el deseo siempre es mayor que la posibilidad, pero además hay que pensar que el camino es difícil. No es de hoy a mañana. Puede llevar meses o años cuando uno elige este camino. También puede pasar que la fístula aparezca como fiebre, colección y peritonitis. En el caso de la colección trataremos de drenarla y direccionarla, pero muchas veces cuando hay peritonitis lo que nos queda es la cirugía. Y cuidado, porque acá es donde viene el problema mayor, porque la cirugía muchas veces es vista como la solución, pero puede ser el comienzo de la catástrofe. Entonces, claramente hay que plantear muy bien qué cirugía vamos a hacer, y ahí viene el planteo táctico y estratégico que mencionábamos antes. A los residentes que están en esta charla siempre les digo lo mismo, es mejor una ostomía además que una sutura en el proceso inflamatorio para ver cómo funciona. ¿Por qué? Porque eso nos va a traer consecuencias a futuro. Aquí podemos ver casos claros de algo que muchas veces hoy estamos viendo que se deja de hacer, que es la típica fistulografía, y que nos permite definir claramente cuando un paciente tiene una fístula. La primera foto es en un proceso semiagudo, subagudo, la segunda es una paciente que tenía
5 años de un procedimiento y podemos ver el trayecto lineal de la misma hacia el intestino. Las fotos que ven a la derecha de la pantalla son un caso típico en el que uno ve la burbujita de aire en la herida y dice, uy, tengo una fístula, y a una conexión se logra colocar un drenaje percutáneo, lo más probable es que ésta se dirija. Y el caso del medio es en el cual uno ve la tomografía, se pone contento porque ve arriba que vaya a dirigir, pero cuando seguimos viendo los cortes nos encontramos con una conexión en el lado derecho, otra conexión del lado izquierdo, y lo más probable es que esta fístula, que es compleja, no se dirija y no pueda ser fácilmente resuelta. Hoy las imágenes claramente nos ayudan al planteo del tratamiento de un paciente con fístula. Y esto es fundamental porque lo que vemos en imágenes se traduce a nivel del paciente. En el año 1964, 4 años antes de que yo naciera, Chapman describe el algoritmo que aún se sigue usando para el manejo de las fístulas, es decir, evaluarlo, definir si requiere tratamiento quirúrgico, se lo debe estabilizar, y se refería a esa época en manejo hidroelectrolítico, control del débito, y debemos sumar a esto hoy la nutrición parenteral total. Si el paciente con tratamiento quirúrgico resolvía, el tratamiento era definitivo, estaba resuelto, si no, entrábamos en fase de estabilización, luego mejoramiento y optimización, fíjense algo, local y nutricional, para luego plantear la resolución que ya podría ser espontánea o quirúrgica. Pero en su gráfico original lo que omitió poner fue el factor tiempo. Y este factor es muy importante porque, como decíamos al principio, la resolución definitiva de un paciente como este puede llevar años. En el año 2008, Daniel Weinstein, argentino, publicó en su trabajo de tesis, en un relato y una publicación internacional que ahora vamos a hablar, las etapas del tratamiento de la fístula, en el cual concordamos en su mayoría, pero que a mí me gusta más definirlas como lo que uno plantea como manejo a corto plazo y manejo a largo plazo. En la etapa 1 de estabilización, uno tiene que conocer los débitos, descartar por focos sépticos, apuntalar el tratamiento médico, y el tratamiento quirúrgico tendría que ser temporizador. Luego viene la segunda etapa, que es entender la anatomía de la fístula, potenciar la nutrición, y yo agrego algo a la tabla que es fundamental, que aplica en la etapa 1 y 2, que es el cuidado local, que es aquello que los residentes deben aprender como primer parte de su formación y es fundamental para mejorar la calidad de vida del paciente, ya lo vamos a ver. Y luego viene la tercera etapa, que va a mediano a largo plazo, que es el cierre espontáneo o, en caso contrario, el cierre quirúrgico definitivo. Es muy importante diferenciar el manejo caso a caso. Estos dos son dos casos diferentes. Fíjense, el primero es un paciente operado recientemente que debuta con un complejo fistuloso múltiple, pero miren la situación de la piel. Este paciente se moría de dolor por mal manejo local de la herida. Fíjense lo que es el grado de quemadura producida simplemente por las secreciones enterocutáneas, ¿sí? Este paciente claramente requiere una cirugía inmediata, por lo menos para manejo, controlar el control de un evento que ocurre entre la primera semana perioperatoria en un paciente que estará séptico. El caso que ven en la derecha, es muy interesante remarcar una masa que se ve ahí como si fuera zigzagueante, como una víbora, y uno ve una fístula. Ese paciente tiene 9 fístulas enterocutáneas, y lo que se ve ahí es una malla de prolene que se desprendió y se utilizó en la fase aguda de tratamiento de una anastomosis enterocutánea que había filtrado. Ese paciente tiene la piel perfecta, pero porque se optimizó el manejo de su piel y llegó a vernos con 6 bolsas de ostomía que rodean y nuclean las 9 fístulas por las cuales el paciente viene. Ahora, estos son dos extremos de algo que aún es peor. ¿Qué es esto? Porque este paciente no tiene una, tiene múltiples, y con un abdomen que fue dejado abierto y contenido, tratamiento que por muchos años se planteó que era el tratamiento de elección para estos pacientes con sepsis, y del cual nosotros tratamos hoy de sacarlo de los libros de la medicina. Y claramente esto es mucho más difícil de resolver, por eso cada caso es particular y uno no debe manejar las fístulas todas por iguales.
El manejo local es clave. Y lo interesante de esto es que, ¿vieron el paciente que mostré antes con lesiones enterocutáneas quemaduras? Bueno, en la mesa de luz, al lado del paciente, había 2 potes de caraya sin usar. Es decir, que las barreras protectoras, uno puede tenerlas, pero hay que usarlas. Entonces, es la primera medida que tenemos que tomar para proteger la piel. Aquí ven el mismo paciente que mostraba antes con todos los orificios fistulosos, drenan en forma intermitente. Este paciente aún no ha sido resuelto por nosotros. Y a la derecha otro paciente que nos viene a ver con bolsas colectoras que le permiten al menos mejorar la calidad de vida. Entonces, como parte del manejo local, aparte de las barreras, las bolsas de ostomía, de fístula, uno tiene que pensar que lo que hay que hacer es tratar de optimizar y reducir el débito de la fístula, sobre todo cuando la fístula es de alto débito, para mejorar la calidad de vida y permitir que el paciente se nutra hasta llegar al procedimiento quirúrgico. Ahora, un punto importante es que no habrá reducción del débito si no se reduce el ingreso. Es muy común de recibir pacientes con fístula de alto débito que son dados de alta de su internación con la fístula y en el que el cirujano le dice, come todo lo que quieras. Y eso debe empezar a cambiar, porque un paciente no puede tener 3, 4, 5 litros de débito porque va a ser imposible su manejo, lo va a obligar a tenerlo, y muchas veces se indica porque en la institución donde está siendo visto el paciente no tiene la posibilidad de contar con nutrición parenteral total o nutrición parenteral domiciliaria. Y esto es muy importante porque en estas guías del ASPE y la FELAMPE recientemente publicadas, ya se empieza a establecer que existe evidencia suficiente como para plantear que en un paciente con débitos mayores a 500 en 24 horas, con una fístula proximal, que no puede manejarse en forma enteral por el débito de la misma, debe iniciarse nutrición parenteral total hasta que el volumen se controle. También vemos muy comúnmente el uso de lo que se conoce como fistuloclisis, es decir, el alimentar al paciente distal a la fístula, el cual hoy tiene muy baja evidencia y dificulta muchas veces el manejo local del enfermo. Vemos pacientes que están en la cama inmovilizados con pérdida de masa muscular porque siguen la instrucción de la fistuloclisis por no contar con medidas de nutrición parenteral total. Y esto es otro punto que debemos empezar a modificar en nuestras prácticas. Existe hoy randomized control trials y estudios que muestran que la somatostatina sí tiene un rol en reducir en las fístulas el débito, como también ayudar al cierre espontáneo. Las charlas que siguen van a hablar con más detalle de esto como parte del manejo, pero es parte de lo que el cirujano tiene que empezar a pensar, porque hoy hay sí evidencia en el uso de esto. Es mejor dar somatostatina que decirle al paciente que coma mucho. Pero sin duda, lo que los cirujanos hemos contribuido para el manejo de la fístula es el desarrollo de los sistemas de curación por presión negativa o los llamados sistemas de vacío y compactación, que como lo muestra aquí el trabajo de Daniel Weinstein publicado en World Journal of Surgery, probó que claramente potencia el débito, la reducción en el débito de las ostomías en 72 horas en el 90% de los pacientes, siendo más efectivo que el uso solo de drogas como la somatostatina o sus análogos. Hoy, el sistema de vacío y compactación está disponible en forma comercial, no comercial. Sabemos cómo instituirlo en cualquier tipo de nivel de complejidad y existe evidencia científica que prueba claramente cuál es el efecto y qué pacientes se benefician. En el trabajo presentado por Daniel podrán ver que sobre 179 fístulas tratadas en 91 pacientes, se logró reducir el débito en 97.8%, bajándolo en el 57% a débitos menores a 500 mililitros, o sea, transformamos fístulas de alto en bajo débito. Se logró el cierre espontáneo en 46%, pero requirieron cirugía 37% de los pacientes.
Esto es muy importante también para tener en cuenta porque no es mágico, no es que el VAC va a curar todas las fístulas. No, pero claramente ayudan a optimizar la condición del paciente. El cierre espontáneo, que es lo que la mayor parte de los cirujanos queremos lograr, se ve favorecido por los sistemas de curación por presión negativa, y la tasa de cierre espontáneo hoy en las distintas publicaciones va del 20 al 46%, como mencionamos recién. Este es un caso propio en el cual vemos un paciente que tenía múltiples fístulas productos de un abdomen abierto, y podrán ver en el tiempo cómo se logró la optimización y el cierre con sistema de vacío y compactación. Ahora, a mí me gusta más llamarlo que cierre espontáneo, cierre no quirúrgico, porque en realidad uno aplica una técnica de tratamiento que es la curación por presión negativa. Ahora, llegar de las diapositivas que están a la izquierda a las de la derecha de la imagen, en esta paciente llevó más de 1 año y 4 meses. Esto es claro que no se logra una mejoría en forma inmediata. Hoy sabemos cuáles son los factores que favorecen el cierre espontáneo. Trayectos largos, continuidad intestinal, la ausencia de obstrucción distal, la ausencia de sepsis, orificios menores de 1 centímetro, intestino sano, fístula única sobre fístulas múltiples, la pared abdominal conservada, adecuada situación cutánea, que no tenga desnutrición el paciente, esto es clave, si existe una fístula duodenal que sea terminal, o en aquellas lesionales altas sobre las ileales. Tienen como contra todo lo opuesto, y son estas las que en general recibimos nosotros en los servicios que nos dedicamos a ver pacientes con fístulas complejas. Entonces, ¿cuándo un paciente tiene claramente una fístula muy compleja? Cuando a lo que mostramos antes se le agregan estos cuadros, que determinan la existencia de insuficiencia o falla intestinal. Es importante mostrar que la insuficiencia intestinal fue o es la última insuficiencia orgánica reconocida. Fíjense que cuando vamos al PubMed y hacemos una búsqueda y vemos para entre el año 1946 y el año 2014, el número de publicaciones asociadas o con términos MESH que hablan de fístula, podrán ver que insuficiencia renal tenía más de 13.000 publicaciones. Al 2019, 231.000. Cuando hablamos de falla cardíaca, había en el 79 7.300, hoy hay 239.000 publicaciones. Sin embargo, la falla intestinal solamente tiene 16.300. Y el número de libros dedicados al manejo de esta patología es solamente el que vemos en esta diapositiva. En el año 2015, es decir, hace 4 años nada más, nos hemos puesto de acuerdo a definir la falla intestinal como la reducción de la funcionalidad intestinal por debajo del mínimo necesario que permita la absorción de macronutrientes, agua y electrolitos, por lo que se requiere suplementación endovenosa para mantener el estado de salud y crecer. La reducción de la función que no requiere suplementación endovenosa se ha dado a llamar insuficiencia intestinal. Y esto es claro que marca 2 conceptos que no eran parte de la terminología médica hasta muy recientemente. Cuando uno clasifica entonces la insuficiencia por gravedad, se lo divide en 3 tipos. Tipo 1, cuando es aguda, de corta duración, generalmente autolimitada. La tipo 2 es aguda pero prolongada, con pacientes que requieren cuidado multidisciplinario y suplementación endovenosa durante semanas o meses. La crónica, que es la tipo 3, es la falla intestinal, es decir, cuando el paciente requiere suplementación endovenosa por más de 6 meses o años, y la misma puede ser irreversible o reversible. Los pacientes fistulizados complejos son aquellos que en general tienen fallas tipo 2 o tipo 3 y requieren un manejo multidisciplinario. Esto es fundamental porque alivia o descomprime
suprime la atención del paciente por parte del equipo y permite que todo el equipo le brinde al paciente la mejor atención. La patología dejó de ser una patología propia del cirujano para participar en la misma el área de soporte nutricional, el área clínica, que hoy es la pieza fundamental en el manejo de estos pacientes. Es así que, como pueden ver acá, cuando hablamos en duración de nutrición parenteral en los pacientes con falla, el tipo 3 es el que más tiempo la requiere. Y el soporte nutricional parenteral se debe iniciar en el hospital y destinarse a domicilio. El equipo entiende que es la primera fase para que el paciente pueda lograr luego la rehabilitación médico-quirúrgica. Este concepto es muy importante porque cuando se habla de rehabilitación clínica o quirúrgica, hoy debe ser abolido. ¿Por qué? Porque en realidad se debe entender como una rehabilitación conjunta, ya que la parte médica nos ayuda a los cirujanos a preparar al paciente, optimizarlo para que se pueda operar en condiciones adecuadas, pero además asegurar el continuo postoperatorio para que el paciente recupere la suficiencia intestinal. Este es el bloque hoy central de manejo de los pacientes con insuficiencia intestinal postoperatoria, en su mayoría asociados a fístula. Cuando esto fracasa, la última alternativa en la cual deberíamos pensar es el trasplante. Pero cuando un paciente llega a vernos, nosotros lo que decimos es que uno no cree en nada o ningún estudio que venga con el paciente. ¿Por qué? Porque tenemos que verlos en forma unbiased. Es decir, llega el paciente y hay que entender su anatomía. ¿Por qué? Porque los pacientes con fístulas complejas tienen en general siempre algo escondido. O segmentos de intestino a reclutar, o sitios de obstrucción distal que llevaron al fracaso y que no fueron evaluados previamente, tumores no identificados, estenosis no identificadas, bridas no identificadas, o anastomosis que se pensó que se habían hecho en el contexto agudo entre un segmento intestinal y que en realidad correspondía a otro, como la imagen en la parte inferior derecha, en el cual lo que se interpretó como un bypass ilioileal en el que era iliosigmoideo. Y esto lleva, y es muy importante, a que podamos entender hoy los cirujanos en qué anatomía tiene el paciente, pero para empezar a pensar cómo le va a ir después si yo lo opero. Entonces ahí vamos a valorar la longitud intestinal, la posibilidad de restituir la continuidad intestinal, la necesidad de dejarlos con una yeyonostomía terminal y ver si le voy a poder preservar o no, y si la tiene, la válvula iliocecal. Estos factores, que ya por el año 99 fueron condicionados los principales factores anatómicos determinantes de outcome de estos pacientes, y en el cual se decía que si un paciente tenía menos de 50 centímetros, yeyonostomía terminal, hoy conocido como anatomía tipo 1, y ausencia de válvula, tenía 94% de posibilidades de tener insuficiencia intestinal crónica si requería parenteral por más de 2 años, año 1999. Entonces, cuando evaluamos al paciente, los cirujanos tenemos que pensar, primero, ¿cuánto yeyuno tiene y cuánto ilion? Porque hay diferencias anatómicas. ¿Tiene válvula o no tiene válvula? ¿Cuánta resección tuvo? Porque la resección masiva lleva a la pérdida de enterohormonas, como el péptido inhibidor gástrico, el PI o la GLP-2, Glucagon Lipeptide 2. Pero además tenemos que saber dónde está la fístula, porque habitualmente el tubo digestivo va a producir 5.8 litros de líquido, y que la altura va a hacer que el líquido que salga sea diferente. Una yeyonostomía es de esperar que tenga jugo gástrico y pancreático, que tenga un pH que va a ser, si es cuanto más alto, va a ser más próximo al gástrico, cuanto más distal, va a estar más cerca a 7, va a tener enzimas pancreáticas, va a lesionar más la piel. Son factores que el cirujano tiene que entender cuando plantea el cuidado y la posterior cirugía.
hoy, cuando pensamos en que un paciente va a definitivamente tener o requerir un abordaje quirúrgico, es muy interesante ver los libros de cirugía, porque habitualmente hoy se empieza a entender la necesidad de una incisión aciciforme alrededor del trayecto. Fíjense que la foto sacada de este libro de cirugía general del año 2008 muestra ya la necesidad de preservar al mínimo la resección del margen de piel, porque la piel nos va a servir a cerrar el abdomen por encima. Pero no nos olvidemos que así como vemos este paciente que tiene múltiples fístulas y que hay que sacar el complejo que llamamos fistuloso central, que puede requerir la resección aún mayor de intestino, nos puede llevar además a encontrar otras fístulas enteroentéricas que no habíamos visto. Por eso es muy importante conocer antes de operar cuál puede ser la cirugía de resección, porque la cirugía de reconstrucción que planteemos puede llevar a la necesidad de resecar más intestino del que habíamos pensado, y el paciente lo puede saber. Nosotros podemos llevar a un paciente a tener una insuficiencia intestinal crónica e irreversible. Hoy se conoce como cirugía de reconstrucción autóloga a este procedimiento que pretende devolverle la anatomía normal a aquellos pacientes que tienen múltiples complejos fistulosos. Esto requiere hacer muchas veces múltiples reconstrucciones intestinales, como pueden ver en este caso, que requirió 8 anastomosis intestinales en el mismo procedimiento. Piensen que cada paciente de los que vemos tiene un promedio de 4 cirugías previas, más peritonitis, fístulas y ostomía, y el procedimiento que le ofrezcamos debe ser el último. Aquí les voy a presentar los resultados de nuestro programa, publicados el año pasado en JPEN, en forma electrónica, disponible a partir de marzo de este año, y que muestra los resultados obtenidos con tratamiento quirúrgico y médico en pacientes con falla intestinal tipo 3 en una unidad de cuidados comprensivos. En el periodo 2006-2018 vimos 370 pacientes con falla intestinal, 111 pediátricos, 259 adultos, 71% tenían falla tipo 3, la gran mayoría, y de ellos, 88 fueron sometidos a cirugía de reconstrucción autóloga, la sigla en inglés es Autologous GI Reconstruction Surgery. Podrán ver que en 75 le ofrecimos el procedimiento con intención de rehabilitación y en 13 con intención de mejorar la calidad de vida. Y esto es importante establecerlo antes de ofrecerle la cirugía. Estos son los principales procedimientos quirúrgicos que se hicieron en los pacientes, y podrán ver pacientes que tuvieron fístulas post cirugía bariátrica, post complicaciones intestinales de hígado, que vinieron con 10 centímetros o menos de yeyuno y había que anastomosarlos al colon transverso, múltiples anastomosis. La mayor parte de los procedimientos se centralizaron en estos, es decir, complejos fistulosos posteriores a cirugía abdominal general. La cirugía de reconstrucción autóloga, en este manuscrito la denominamos cirugía de conversión. ¿Por qué? Fíjense que cuando el paciente viene a vernos en la primera visita, 51 de ellos fueron mujeres con una edad media de 49 años, 48 de ellos como complicaciones post-quirúrgica. La mayoría vino con anatomía tipo 1, porque tenía una ostomía proximal o una fístula, como la foto que mostré, que se comportaba como una ostomía proximal. 3 casos vinieron con anatomía tipo 2, es decir, sin válvula iocecal, con anastomosis ya hecha al transverso, y 7 casos que tenían válvula, es decir, anatomía tipo 3. Pero fíjense que luego de la cirugía, y los pacientes fueron considerados candidatos quirúrgicos luego de haber cumplido 6 meses de la última cirugía que los llevó a la condición en la que se encontraban, y cuando se encontraban en adecuado estatus nutricional, que ya lo va a mostrar el doctor Solar, verán que luego de la cirugía logramos que de los 78 pacientes que vinieron con anatomía tipo 1, solo 3 tuvieran anatomía tipo 1. Mientras que si bien habían llegado 7 casos con anatomía tipo 3,
la mayor parte de los pacientes fueron reconstruidos y convertidos de tipo 1 a tipo 2 o tipo 3. Eso se llamó Surgical Anatomy o anatomía postquirúrgica. Cuando sometimos los datos de nuestros pacientes a un análisis univariable, pudimos ver que la longitud, ¿sí?, fue uno de los factores determinantes de recuperación, como también la presencia de válvula iliocecal. Cuando metimos al modelo en un análisis multivariable, nos encontramos con algo muy importante. Todos nuestros pacientes operados en el postoperatorio, y a partir del 2014, acuérdense, nuestros datos comenzaban allá por el 2006, los pacientes tenían la alternativa de poder ser tratados con GLP-2 sintético. El GLP-2 que induce una hipertrofia vellositaria. Y esto permitió, y lo pueden ver acá en un modelo de regresión de Cox, el asterisco marca que cuando nosotros habíamos logrado un plató alrededor del 76% en rehabilitación intestinal postquirúrgica con manejo médico, la aplicación de GLP-2 nos permitió ver que pacientes que pensábamos que no iban a rehabilitar más, alcanzaban más del 86%. Entonces, en base a 3 factores, longitud, válvula y posibilidad de usar teduglutide, generamos una fórmula predictora de resultados que tiene un área bajo la curva de 0.82, como pueden ver ahí. Esto nos permite hoy que cuando un paciente ingresa, pongamos los datos, supongamos paciente número 1, 51 centímetros sin válvula. Si yo no uso teduglutide, tendrá 63% de chances de rehabilitarse. Si le incorporo teduglutide, alcanzará el 97%. Si yo tengo un paciente que tiene 28 centímetros, no tiene válvula y no recibe teduglutide, las chances de rehabilitarse serán del 3.5, si recibe el 36. Y esto hoy nos permite saber qué paciente se beneficia del tratamiento y cuál no se beneficia, y por lo tanto nos permite optimizar el pedido de un tratamiento de alto costo. 2 meses después de nuestra publicación, Karim Abu el-Mahad de la Cleveland Clinic presentó su experiencia con 387 casos rehabilitados con cirugía, y podrán ver ahí en su centro la cantidad de pacientes que se trasplantan en rojo y en azul los que se operan. Es decir, hoy la cirugía de rehabilitación constituye el eje central de la rehabilitación postquirúrgica. Podrán ver procedimientos muy similares a los hechos por nosotros, el SUMA, que no lo hemos hecho, procedimientos de elongación sumado a esto en adultos e incluso con STEPS en colon. Él muestra, al igual que nosotros, una rehabilitación más lenta que en el trasplante, podrán ver en la columna azul a la izquierda, pero en la sobrevivencia alejada, la cirugía tiene mejor supervivencia que el trasplante. En su unidad también crearon una fórmula predictiva de outcome, pero a diferencia de la nuestra, que es una fórmula usable en el Excel, hay que ingresar a la página de la Cleveland Clinic, buscar Restoration of Nutritional Autonomy, y en su curva incluye datos del tratamiento con parenteral, pero no incluye manejo con teduglutide. El área bajo la curva es similar a la nuestra, pero ya hoy contamos con 2 fórmulas que permiten predecir el outcome de estos pacientes. Ahora, cuando operamos y cerramos el paciente y lo reconstruimos, nos falta la última parte, y es el cierre del defecto abdominal. Y es aquí donde se muestra la importancia de preservar la piel, y el por qué estos pacientes hoy no deben ser dejados con abdomen abierto. Un paciente que tenga piel, que tenga la posibilidad de contar con una malla, nosotros generalmente usamos malla de Vicryl, esta foto es una prótesis de Gore-Tex, pero en el 99% hoy usamos Vicryl y cerramos piel por encima. Esto evita el contacto directo de las asas o de las anastomosis, que es uno de los factores que predispone el desarrollo de fístulas.
Cuando el paciente no puede rehabilitar, la última chance será el trasplante. Ahora, ¿es alta la chance de la indicación de trasplante en nuestros pacientes? La realidad es que no. Cuando miramos en nuestro programa, en indicación de trasplante, hoy las fístulas como causa de catástrofe o como indicación de trasplante constituyen el 6.5% del total de nuestro programa. Y si miramos los datos del actual registro epidemiológico multicéntrico de falla intestinal tipo 3 argentino, denominado RESTORE, las fístulas enterocutáneas son responsables del 8.4% del total de pacientes que llegan a un centro por falla intestinal crónica tipo 3. Para ir concluyendo, es claro que las fístulas intestinales continúan siendo la complicación más temida por el equipo quirúrgico, al menos de cirugía abdominal. El diagnóstico del tipo y característica es clave para plantear la terapéutica a seguir. Hoy la atención de estos pacientes debe ser multidisciplinaria. El manejo local y nutricional son factores claves en optimizar la calidad de vida de quien padece la fístula. No nos tenemos que olvidar que el paciente tiene que mantener su actividad física. Los cirujanos deben manejar adecuadamente los dispositivos de curación por presión negativa y eso se debe aprender desde el primer año de la residencia. El cuidado de la piel debe ser tarea del residente y no del enfermero. Las fístulas intestinales pueden ser causa de insuficiencia intestinal y tenemos que pensar que la estrategia quirúrgica será la que determinará parte del curso postoperatorio. Cuando las fístulas condicionan cuadros de insuficiencia, deben ser referidas a centros de referencia. Actualmente se puede predecir el resultado de un tratamiento y es importante entender que uno lo puede predecir antes de operarlo, como para tener una idea de cómo le va a ir luego. La cirugía de reconstrucción autóloga permite restituir la continuidad y devolver la suficiencia. Hoy, los análogos de la GLP-2 aumentan la posibilidad de alcanzar la independencia parenteral y la fístula puede ser el comienzo de una catástrofe que termine en trasplante. Recuerden que siempre que un cirujano entra en un abdomen, la anatomía no es una anatomía normal. Muchas gracias. Bien, Mariana. Sí, perfecto. Bueno, perfecto. Yo voy a hablar un poco del manejo nutricional de estos pacientes, que es un manejo complejo y que requiere de un equipo multidisciplinario para su correcto manejo, precisamente. Una cosa muy importante a recalcar es que los pacientes que presentan fístulas enterocutáneas tienen un riesgo de desnutrición estimado entre un 55 y un 90%. Este riesgo va a diferir de acuerdo al método de evaluación que se utilice, pero siempre tenemos que tener presente que son pacientes en los que la desnutrición está latente. ¿Por qué? Porque estos pacientes tienen muchas veces una ingesta inadecuada, porque tienen requerimientos aumentados, requerimientos nutricionales aumentados, tanto de proteínas como de calorías, y a su vez tienen aumentos de las pérdidas. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta que son pacientes que van a presentar un riesgo de desnutrición. A su vez, muchas veces tienen ayunos prolongados y al haber tenido una pérdida de peso significativa, presentan factores de riesgo para síndrome de realimentación, que es este conjunto de desequilibrios que aparece cuando un paciente que ha permanecido un tiempo prolongado en ayunas y se reintroduce la alimentación, independientemente de que sea por vía oral, o por vía enteral, o por vía parenteral, puede desarrollar un síndrome que una de sus consecuencias más graves es la muerte. Por lo tanto, todos estos pacientes deben ser testeados para ver si tienen factores de riesgo para síndrome de realimentación. ¿Qué pacientes deben ser evaluados desde el punto de vista nutricional? Todos. Esa sería la respuesta. Tenemos distintas formas de evaluarlos. Puede ser a través de métodos de screening o de tamizaje que buscan determinar el riesgo. En general, todo paciente hospitalizado se recomienda que en las primeras 48 horas sea evaluado para determinar el riesgo nutricional. Para esto hay distintas herramientas disponibles.
Lo importante es que se haga esta evaluación. Y en cuanto a la valoración nutricional, se utilizará una valoración mucho más exhaustiva en aquellos pacientes que presentan riesgo y nos permite abordar un paciente y llegar a un diagnóstico nutricional, ¿sí? La valoración nutricional va a comprender variables antropométricas en el caso de que se puedan determinar y no nos quedamos solamente con el peso de la talla, hablamos de circunferencias, de pliegues, de perímetros. Vamos a evaluar también la pérdida no intencional de peso en estos pacientes, si la ingesta se vio disminuida o se vio alterada de alguna manera, si estos pacientes presentan síntomas gastrointestinales que condicionan esta ingesta, y una cosa muy importante que tenemos que tener en cuenta es el paciente obeso. Muchas veces está la falsa creencia que el paciente obeso no tiene riesgo nutricional porque presenta reserva. Esto no es así porque muchas veces los pacientes obesos presentan una pérdida de su masa muscular, lo que se conoce como sarcopenia. Entonces son pacientes que también presentan un riesgo nutricional y en los cuales se debe hacer una valoración nutricional exhaustiva y se debe implementar algún tipo de terapéutica nutricional. No existen herramientas específicas para evaluar a los pacientes con fístulas enterocutáneas. Puede utilizarse cualquier tipo de herramienta validada. Lo importante es hacer la evaluación. Y en caso de que el paciente, por ejemplo, cuando uno hace la evaluación, no presente malnutrición en ese momento, no quiere decir que no pueda desarrollarla a futuro, por todos los condicionamientos que nombré previamente, el aumento de los requerimientos, el aumento de las pérdidas. Por lo tanto, la valoración debe ser periódica. Esto es aproximadamente cada 5 o 7 días volver a valorar a estos pacientes y no olvidarnos de ellos. Como parte de esta evaluación podemos tener la albúmina sérica, que muchas veces es un parámetro que se cuestiona y se pregunta constantemente. Lo que tenemos que saber es que si bien la albúmina se ha visto que es un factor pronóstico independiente de complicaciones postquirúrgicas, mortalidad o cierre de fístula, no es un parámetro que refleje desnutrición, dado que su concentración puede estar influenciada en estados inflamatorios, o cuando el paciente está inmóvil, o cuando el paciente tiene cambios en la permeabilidad capilar. Por otro lado, la determinación diaria o semanal de albúmina no nos es de utilidad, dado que tiene una vida media de 20 días. Pero además hay pacientes que tienen desnutrición y que tienen valores de albúmina mayores a 3. Así que este no es un parámetro que desde lo nutricional nos vaya a guiar para tener un diagnóstico. En cuanto al tratamiento nutricional que vamos a implementar en los pacientes, vamos a buscar cubrir los requerimientos nutricionales, que de por sí están aumentados, mantener el balance de fluidos y electrolitos, y para eso es muy importante la cuantificación del débito de la fístula y favorecer el cierre espontáneo de la fístula. Como les dije anteriormente, estos pacientes tienen requerimientos tanto de energía como de proteínas aumentados. En el caso de la energía, la forma más óptima para medir el requerimiento calórico de estos pacientes es la calorimetría indirecta. Sin embargo, esto no está disponible en la mayoría de los centros. Por lo tanto, se pueden utilizar fórmulas predictivas, como las que van a ver a la derecha, que estas van a ser diferentes de acuerdo a si se trata de una fístula de alto o de bajo débito. En el caso de las proteínas, el método óptimo para medir las necesidades proteicas de estos pacientes es el balance nitrogenado. Pero en caso de no estar disponible, también contamos con fórmulas predictivas que nos permiten calcular cuál sería un aporte óptimo en estos pacientes. En particular, el balance nitrogenado, para su cálculo necesitamos cuál es el aporte proteico que se le da a través de la alimentación, sea vía oral, sea vía enteral o sea vía parenteral, y necesitamos la determinación en una orina de 24 horas de la urea en orina de 24 horas. A partir de eso vamos a hacer un cálculo para sacar el nitrógeno ureico urinario. Y en los pacientes que presentan fístulas, además debemos agregar una pérdida de 2 gramos de proteínas por cada litro de débito entérico. Por lo tanto, tenemos que tener, además de tener en cuenta el aporte proteico y la concentración de urea en orina de 24 horas, la pérdida proteica entérica. Otra de las consecuencias que puede haber en estos pacientes es la pérdida de electrolitos. Estos son los electrolitos que pueden tener depresión estos pacientes. En general, siempre el sodio, el potasio se piden en las determinaciones de laboratorio, pero muchas veces ni el magnesio, ni el zinc, ni el fósforo, ni el bicarbonato son tenidos en cuenta.
y frecuentemente están deplecionados en estos pacientes. ¿Por qué? Porque cuanto más proximal es la fístula en el tracto gastrointestinal, mayores van a ser las pérdidas. En este cuadro, a modo de ejemplo, muestro la concentración de electrolitos por litro de secreción. Y vemos que siempre es mayor en lo que es más proximal. En cuanto a los micronutrientes, con esto nos referimos a lo que son las vitaminas, los minerales, los oligoelementos y los elementos traza, tienen un requerimiento aumentado estos pacientes por aumento de las pérdidas de 2 veces la ingesta dietética recomendada, es decir, 2 veces mayor requerimiento con respecto a la población general. Pero hay algunos nutrientes que son críticos, como son la vitamina C y la vitamina A, que participan en la síntesis de colágeno, y el zinc, que participa en la proliferación celular y en la cicatrización. En estos casos, el requerimiento puede estar aumentado entre 5 y 10 veces respecto a la población general. Por lo tanto, son nutrientes que tenemos que tener en cuenta. En base a todo esto, a los requerimientos de calorías aumentados, a los requerimientos de proteínas aumentados y a los requerimientos de micronutrientes aumentados, tenemos que definir cuál es la vía de alimentación más adecuada para estos pacientes. Y en estos casos voy a hacer referencia al mismo trabajo que nombró anteriormente el doctor Gondolesi, que son las guías Aspen, que hablan de que un paciente que presenta una fístula de alto débito o una fístula en el intestino delgado proximal, para cubrir sus requerimientos va a necesitar sí o sí la nutrición parenteral. Puede complementarse con nutrición enteral si el paciente disminuye el débito y tiene una evolución favorable, pero en un primer momento ese paciente va a requerir del soporte parenteral. En cambio, si se trata de una fístula de bajo débito o que tiene una localización esofágica, gástrica o duodenal o del intestino delgado distal o colon, lo que quiere decir que tenemos suficiente superficie de intestino como para la absorción de nutrientes, la nutrición enteral puede ser posible y tolerada. Y si el débito aumenta, se debe recurrir a la nutrición parenteral. En el caso de la vía oral, se adaptará de acuerdo al tipo de fístula. A modo de ejemplo, si nosotros sabemos que la fístula es distal, como puede ser una fístula colónica, en estos pacientes se puede dar una dieta de alta absorción, sin residuos, con selección de lípidos. Sin residuos me refiero a selección de fibra o limitar al máximo la cantidad de fibra que se le aporta al paciente, y con control de líquidos hiperosmolares. Y esto es muy importante porque muchas veces en el afán de hidratar a un paciente se utilizan bebidas deportivas. Y estas bebidas no están indicadas para lo que es la rehidratación, porque además tienen un gran contenido de azúcares que lo que hace es empeorar el cuadro. Así que no deberían utilizarse este tipo de bebidas para hidratar al paciente. En cuanto a la nutrición enteral, se utilizará en el caso de fístulas de bajo débito o fístulas de localización, como dije anteriormente, esofágica, gástrica, duodenal o colónica, que sean de bajo débito, por supuesto. Se debe esperar que al inicio de la nutrición enteral el débito no aumente más del 10% respecto al basal y siempre siga comportándose como una fístula de bajo débito. Y, por supuesto, la nutrición enteral debe infundirse distal a una fístula alta. Dependiendo de la bibliografía, a veces se habla de contar con 75 o 100 centímetros de intestino funcional remanente para asegurar la optimización de la nutrición enteral. En el caso de las fórmulas, vamos a utilizar fórmulas hipercalóricas, que son aquellas que tienen mayor concentración calórica en menor volumen, precisamente para disminuir el aporte de líquido. Vamos a utilizar fórmulas hiperproteicas y vamos a buscar fórmulas que tengan una osmolaridad de 300 milimoles por litro. Esto es muy importante siempre mirarlo, porque hay fórmulas que son hipercalóricas e hiperproteicas y que pueden llegar a tener una osmolaridad de hasta 600 milimoles por litro. Siempre vamos a elegir fórmulas sin aporte de fibra en un primer momento. Y en el caso del tipo de fórmula en cuanto a la hidrólisis, contamos con fórmulas poliméricas que no tienen sus nutrientes hidrolizados, o con fórmulas oligoméricas que tienen una hidrólisis parcial de sus nutrientes. Dependiendo de la localización de la fístula, si el paciente no cuenta con una secreción biliar o pancreática para la correcta hidrólisis de los nutrientes, vamos a requerir una fórmula hidrolizada. Pero en caso contrario, se utilizará una fórmula polimérica, es decir, sin ningún tipo de hidrólisis.
De la fistuloclisis habló previamente el doctor Gondolesi, que consiste en la infusión de una fórmula de nutrición enteral a través de un estoma distal a la fístula enterocutánea, con o sin la reinfusión del débito. Las guías recomiendan utilizarlo después de la confirmación de la integridad y permeabilidad del intestino delgado, más allá de la apertura distal de la fístula, y en fístulas enterocutáneas que se espera que no cierran espontáneamente. La bibliografía que respalda la utilización de esta técnica es escasa. Hay un trabajo que es del 2004 que incluyó 12 pacientes, en los cuales 11 pacientes pudieron reemplazar la nutrición parenteral y empezaron a utilizar nutrición enteral en 28 días. Sin embargo, la dispersión fue entre 4 y 68 días. Todos los pacientes presentaron síntomas gastrointestinales al inicio de la nutrición enteral y tuvieron que disminuir las velocidades de infusión. Sin embargo, no hubo diferencias significativas en el débito previo a la implementación de la fistuloclisis en comparación con la implementación de la fistuloclisis. Sin embargo, no es un estudio que pueda darnos una respuesta concluyente, dado que el N es muy chico. En el año 2014 se publica este trabajo, que se ve en la parte inferior, que tuvo 95 pacientes, y lo que se buscó ver, fue un trabajo retrospectivo, se buscó ver en los pacientes que se había implementado la fistuloclisis, cómo había mejorado la función hepática a través de la determinación de las enzimas hepáticas en un laboratorio y la concentración de proteínas totales. Y se vio diferencias significativas en el grupo que recibió fistuloclisis. Sin embargo, el tipo de fístulas que se comparó fue muy dispar, entonces tampoco nos permite llegar a una conclusión significativa. A su vez, la fistuloclisis es muy difícil en su implementación en la práctica. Por lo tanto, al día de hoy no hay evidencia que respalde su uso. Por último, quiero hablar de inmunonutrición, que es la utilización de nutrientes específicos, como pueden ser la arginina, la glutamina o el omega 3, para mejorar la función inmune. En el caso de las fístulas enterocutáneas, no hay evidencia que el uso de fórmulas inmunomoduladoras generen mejores resultados en el tratamiento de las fístulas. En un momento se había propuesto la utilización de glutamina, pero sin embargo no hay evidencia que avale su uso. Como conclusiones, el manejo nutricional de los pacientes con fístulas enterocutáneas es complejo y requiere un equipo interdisciplinario que tenga experiencia en el área. Es fundamental la realización de una valoración nutricional exhaustiva y periódica en estos pacientes, la determinación de la vía de alimentación más efectiva, el tipo de dieta, fórmula, requieren de personal con experiencia en el área. La implementación de fistuloclisis es poco factible en la práctica y tampoco hay evidencia concluyente que respalde su uso, y no hay evidencia que avale el uso de inmunonutrición. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, buenos días a todos, buenas tardes ya. Quiero agradecerle al doctor Maulín por la invitación y sobre todo a todos ustedes por estar compartiendo con nosotros esta charla y vivir un poquito cuál es nuestra experiencia acá en Fundación Favaloro, con este tema que evidentemente por las dos exposiciones previas es un tema extremadamente complejo, son pacientes extremadamente complejos. Yo voy a abarcar el tema desde lo que es la falla intestinal en este grupo de pacientes con fístulas enterocutáneas. Un poco para resumir lo que se ha venido hablando, yo les quiero decir que cuando un paciente tiene una fístula enterocutánea o fístulas enterocutáneas, tenemos dos escenarios. Podemos tener un paciente que está internado en sala general o podemos tener un paciente que está internado en terapia intensiva. Cualquiera de las dos que sea el lugar donde se encuentre el paciente, necesitamos que estos pacientes sean valorados de acuerdo al riesgo nutricional dentro de las 48 horas. Y aquí ya empezamos a tener algunas dificultades, porque a todos los que están escuchándome en este momento les preguntaría, ¿cuántos de ustedes tienen un reporte nutricional de sus pacientes dentro de las 48 horas? ¿Perdón? ¿Alguien habló? ¿Hola? No, Héctor, tranquilo, era un micrófono activado nomás. Continúa tranquilo. Ok, pensé que preguntaban algo.
Entonces, yo decía que si alguien de los presentes recibe un informe de cuál es el riesgo nutricional de sus pacientes cuando ingresan al hospital. Y me imagino que la respuesta debe ser ninguno o muy pocos. Entonces, esto es un resumen de lo que habló la licenciada Ortega. Los pacientes cuando ingresan al hospital, todos los pacientes, independientemente de dónde se encuentren, deberían estar valorados nutricionalmente mediante alguna herramienta que nos diga que si el paciente tiene riesgo nutricional o no. Si el paciente tiene un riesgo nutricional, esto va a llevar posteriormente a la evaluación nutricional a través de métodos antropométricos funcionales, la dinamometría, que es lo que nosotros usamos, valorar la ingesta y ver si tiene síntomas gastrointestinales, lo cual nos va a dar un diagnóstico nutricional, con lo cual nosotros vamos a ver si tenemos que tener una intervención nutricional. Todo este recorrido, que es tedioso y que es difícil para los que no están entrenados, se debe hacer dentro de las 48 horas. Y al final de este recorrido, nosotros tenemos que tener este precepto. Si el paciente puede utilizar el tracto gastrointestinal, debería hacerlo. Ese es el primer precepto que nosotros tenemos que tener. La valoración clínica nutricional por parte del equipo nuestro incluye todos estos 3 puntos que son, digamos, importantes en la evaluación y en la evolución de los pacientes. Nuestro equipo ve cómo evoluciona el estado nutricional del paciente. Si está bien nutrido y durante la internación se empieza a desnutrir o entra en riesgo nutricional, o si el desnutrido empieza a mejorar. Pero también ve cuál es la respuesta al tracto gastrointestinal en términos del débito por la fístula, si el paciente tolera o no la nutrición enteral, si el paciente le genera esto dolor y si el paciente tiene buenas condiciones la pared abdominal. Y además, si el paciente se encuentra en un área crítica, tenemos que evaluar cuál es el estado hemodinámico y metabólico. Estas 3 cosas van a permitir que si el paciente tiene alto débito, tiene náuseas o tiene poca tolerancia al tracto gastrointestinal o se encuentra en un estado de dependencia de vasopresores, shock progresivo con hiperlactacidemia, disfunciones orgánicas, uno no tiene que insistir con el soporte enteral. Y esto tiene que ser una decisión rápida. Esto nosotros no podemos esperar que un paciente esté probando durante semanas si el paciente va a tolerar 500 mililitros de nutrición enteral o no. Porque el paciente, como dijo la licenciada Ortega hace un momento, es un paciente hipercatabólico y que va a empezar a deplecionar su masa muscular para poder seguir adelante. Entonces, cuando nosotros ya determinamos que el paciente no es capaz de utilizar el tracto gastrointestinal, entonces entramos a esto, que también es simplemente un recuerdo, porque ya el doctor Gondolesi lo habló. Definir que ese paciente tiene falla intestinal. ¿Y cómo se define? Por la reducción de la función intestinal por debajo del mínimo necesario para la absorción de macronutrientes, agua y electrolitos. Ojo que este es un concepto que también muchos colegas no lo tienen, porque piensan que la falla intestinal tiene que ver con la falta de absorción de macronutrientes, es decir, la dextrosa, las proteínas, los lípidos. Pero fíjense que el concepto habla de agua y electrolitos. Yo puedo tener un paciente que esté permanentemente deshidratándose y que requiera expansiones, ese paciente por definición tiene falla intestinal. Si ese paciente además tiene alteración del sodio, el potasio, el magnesio y requiere suplementación endovenosa, tiene por definición falla intestinal. Entonces, creo que estos conceptos son muy importantes para todos los que manejamos estos pacientes, tenerlos claros. Falla intestinal no es ausencia de absorción de macronutrientes, sino también de agua y o electrolitos. Y la falla intestinal, desde su clasificación fisiopatológica, se clasifica en estas 5 clasificaciones, en estos 5 estados, digamos, fisiopatológicos. El intestino corto es el más frecuente, pero fíjense que la fístula intestinal per se es una parte de la clasificación fisiopatológica de la falla intestinal. Después hay otras con la obstrucción mecánica, la dismotilidad y la enfermedad extensa de la mucosa. Y esto que también ya habló el doctor Gondolesi es importante recalcarlo, porque la falla intestinal, desde lo que significa la clasificación funcional, se divide en 3 grupos. El paciente que tiene una falla intestinal tipo 1 es aquel paciente que se presenta en forma aguda. Generalmente son pacientes que cursan un posoperatorio inmediato y que fueron sometidos a, por ejemplo, una colecistitis, hacen un hilio prolongado. No los puedo alimentar durante 5 o 7 días, entonces ese paciente requiere de nutrición parenteral. Por eso se les denomina falla intestinal, porque van a requerir nutrición parenteral o hidratación parenteral.
Generalmente por poco tiempo se autolimitan y no requieren mayores, otro tratamiento más complejo. La falla intestinal tipo 2 también es de origen agudo, pero es lo que venimos hablando en esta charla. Son los típicos pacientes que ingresan con catástrofes abdominales o son pacientes que ingresan con complicaciones quirúrgicas o desarrollan complicaciones quirúrgicas durante su internación y que van a inestabilizarse desde lo hemodinámico, desde lo metabólico, y acá es donde ya la cosa se empieza a complejizar porque van a requerir la concurrencia de varios especialistas. Y estos pacientes pueden evolucionar a una falla intestinal tipo 3, que simplemente es la falla intestinal crónica, que es aquel paciente que una vez que superó su inestabilidad hemodinámica, su inestabilidad metabólica, requiere parenteral y ese paciente se lo considera como portador de una falla intestinal tipo 3 o falla intestinal tipo crónica. Para todos los pacientes con falla intestinal tipo 2, en el transcurso de los años, fueron saliendo, por supuesto, guías. Y esta es la última guía que fue publicada en el 2016 por el grupo de ESPEN, que es el grupo europeo que se dedica al manejo de estos pacientes. Y si bien esta es una publicación donde ellos marcan algunas pautas, no es una guía porque lo que ellos dicen, nosotros vamos a tomar una posición de dar algunas recomendaciones con respecto al tratamiento de estos pacientes. Y lo que ellos ponen es lo siguiente. Un paciente con falla intestinal tipo 2 tiene que cumplir estos objetivos. Primero, evitar la muerte del paciente. Tratar las complicaciones inmediatas, sostener y resolver las disfunciones multiorgánicas, mantener la adecuada hidratación, iniciar el soporte parenteral, mejorar la condición de la cavidad abdominal y evitar el mayor daño de la pared abdominal. Si ustedes ven los 3 primeros puntos y ven el cuadro que está hacia la derecha, el primer cuadro, esto se logra tratando la sepsis y restaurando la estabilidad hemodinámica y metabólica a través del soporte vasopresor, las expansiones o el soporte vital que se le pueda dar en terapia intensiva a un paciente. Y dentro de esto los cirujanos y los intensivistas estamos bastante bien entrenados y evitamos que los pacientes en su mayoría se nos mueran. Tratamos de que las complicaciones las resolvamos y sostenemos las disfunciones hasta que el organismo empieza a recuperarse. Después viene otro grupo de objetivos, que es mantener la adecuada hidratación, iniciar el soporte nutricional parenteral, que todo esto está en el segundo cuadro a vuestra derecha. Es decir, ¿cómo mantengo la adecuada hidratación? Tengo que controlar el débito por la fístula. Nosotros hemos tenido algunas interconsultas en que dicen, no, bueno, el paciente come, está perfecto, pero pierde mucho por la fístula, 1500. Y le suspendieron, no, bueno, estamos probando, estamos viendo, no. Si el paciente pierde más de 500 mililitros por la fístula, ese paciente hay que suspender la nutrición por vía oral o enteral y controlar el débito con la fístula a través del ayuno y los fármacos que vamos a ver más adelante. Hay que asegurar la adecuada reposición hidroelectrolítica y de micronutrientes, que este es otro punto que la licenciada tocó, pero que quiero recalcar. Muchas veces le suspendemos la nutrición enteral. Le ponemos un plan de hidratación y los empezamos a hidratar a los pacientes, pero les aseguro que ninguno de nosotros piensa en el zinc, en el molibdeno, en el magnesio, en el cobre, y esto es fundamental para la adecuada función de los intestinos, para una adecuada cicatrización, para la adecuada función cardíaca y el resto del organismo. Entonces, los micronutrientes son importantes. Y por supuesto hay que definir el mejor momento para el inicio de la nutrición. Y los últimos 2 puntos de la izquierda que dicen mejorar la cavidad abdominal y evitar el daño de la pared, se reflejan en el tercer cuadro, donde dice evitar la quemadura de la piel con un adecuado control del débito y con la concurrencia de la gente que maneja las ostomías. Y, por supuesto, mantener una adecuada movilidad. Fíjense que todo esto en estas guías se logra cuando esto se hace a través de un equipo multidisciplinario e interdisciplinario. ¿Por qué hago esta salvedad? Porque en muchos hospitales están todos estos especialistas que ustedes ven abajo. Está el cirujano, el intensivista, hay enfermeros, clínicos, kinesiólogos, equipo de nutrición, psicólogos. El tema es que esto es un equipo multidisciplinario, pero no trabajan en forma interdisciplinaria. Pasa el cirujano, le dice que coma. Viene el intensivista, le dice, suspéndanle. Entonces, el paciente recibe en una recorrida 3, 4 indicaciones que muchas veces son todas encontradas. ¿Quién se perjudica? Por supuesto, se perjudica el paciente y esto no es lo que recomiendan las guías.
Vamos a ver cómo se manejan estos pacientes o cómo manejamos nosotros a través de toda esta evidencia que les voy presentando un paciente que está en la sala general. Cuando un paciente está en la sala general, por supuesto, yo tengo que saber cómo está desde el punto de vista nutricional, que esto tratamos de hacerlo, y de hecho lo hacemos acá en nuestro servicio, dentro de las primeras 24 horas. Y también veo si el paciente tiene náuseas, vómitos, dolor y alto débito por la fístula. Si esto es así, entonces este paciente califica para ser un paciente con falla intestinal y necesitaré iniciar la nutrición parenteral para mantener el adecuado balance hidroelectrolítico, y voy a empezar a tratar el alto débito de las fístulas. ¿Cómo se trata esto? Con toda esta terapéutica que les estoy mostrando acá. Nosotros necesitamos utilizar drogas antimotilidad y antisecretoras. Las drogas antimotilidad que están recomendadas es la loperamida y el difenoxilato de atropina, llegando hasta la loperamida hasta 32 miligramos por día, dividido en 4 tomas. Y si esto no funciona, una opción es la codeína y la tintura de opio. Y tenemos que también darle al paciente drogas antisecretoras. Las de primera línea son los inhibidores de la bomba de protones, es decir, el omeprazol, el pantoprazol, y después vienen los agonistas H2 como la ranitidina o los agonistas alfa-2 adrenérgicos, que en un primer momento fueron drogas que se utilizaron para el tratamiento de la hipertensión. Acá me estoy refiriendo a la clonidina. No hay en este momento en el país clonidina, pero nosotros tenemos un protocolo escrito y no lo pudimos desarrollar por el motivo que no tenemos la droga, para empezar a utilizar también la clonidina para empezar a bajar la secreción en estos pacientes. Y por último está el ostreotide, que el doctor Gondolesi lo habló. Él se refirió a la somatostatina. Somatostatina en el país no hay, pero tenemos este péptido semisintético, que es el ostreotide, que todos lo conocemos, que tiene una indicación precisa para estos pacientes. Parece ser bastante efectiva, pero yo simplemente voy a hacer un comentario de algunos pacientes que me llegan derivados a la unidad. Recibí hace poco un paciente que perdía por una fístula de alto débito 1.300 mililitros, 1.500 mililitros por la fístula. Y venía con 6 meses de ostreotide. Perdón. Eso tampoco es un buen manejo farmacológico de los pacientes. Si yo en un tiempo prudencial veo que con 300 microgramos de ostreotide el débito no disminuye, debo reconsiderar esta terapéutica. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es que el débito sea menor de 500 mililitros, es decir, que mi fístula se comporte como una fístula de bajo débito. Desde el punto de vista del manejo nutricional, estos pacientes, hay guías que nos permiten el manejo y nos van a guiar cómo debemos enfrentar el tema de la parenteral. El soporte nutricional parenteral está indicado inmediatamente después de determinar que el paciente es portador de falla intestinal. Si yo veo que mi paciente con la nutrición por vía oral o por la nutrición por vía enteral aumenta el débito, se inestabiliza desde lo hidroelectrolítico, no puedo mantener el paciente sin un plan de hidratación, se quema la piel, ese paciente está definido como que tiene una falla intestinal y deberá iniciarse el soporte parenteral. Pero esto es muy lindo, todo lo que les digo en el papel y como está escrito y como se transmite en una diapositiva. ¿Qué es lo que pasa en la realidad? En la realidad, cuando tratamos de cumplir estas normas, los equipos médicos se comportan como están abajo. Es decir, tengo un paciente en la sala donde el cirujano se hace activamente cargo del paciente, ¿sí? Donde los enfermeros tratan de hacer lo que pueden porque son pacientes que demandan mucho trabajo. Los clínicos no les gusta, pero lo que hemos visto es que, por ejemplo, los kinesiólogos no son convocados como parte del grupo y son pacientes que están todo el día en cama sin ningún tipo de movilidad, con lo cual su masa muscular se va consumiendo. Pero no solamente eso, sino ustedes verán que el equipo de nutrición y los psicólogos prácticamente no nos llaman nunca. ¿De acuerdo? Y esto es algo muy interesante, porque en el año 2010 la Asociación de Cirujanos del Reino Unido publicó estas especie de guías para el manejo de los pacientes con fístulas, y yo saqué un extracto del capítulo 5, donde se refiere a la nutrición parenteral. Y ellos analizaron 1.330 pacientes
Y las conclusiones fueron que solamente el 20% de sus pacientes tuvieron un manejo nutricional adecuado. Hablamos del primer mundo. La otra conclusión que sacaron es que el 20% tuvieron un retraso no justificado en el inicio de la parenteral. Si estamos diciendo que yo veo un paciente tiene falla intestinal, no sé por qué retraso el inicio de la parenteral. En este mismo trabajo, 50% de las nutriciones parenterales no fueron indicadas por un equipo especializado. Los indicó el intensivista, el cirujano, el clínico, pero nadie que estuviera especializado en parenteral. Menos del 50% de los pacientes tuvieron una valoración nutricional previo al inicio, y más del 50% los requerimientos estaban mal calculados. 40% tuvieron complicaciones metabólicas y más del 25% complicaciones médicas asociadas a la nutrición parenteral, pero todas eran evitables. Y si ustedes ven el segundo párrafo a la izquierda que está subrayado en azul, los autores de este trabajo dicen la responsabilidad de estas extraordinarias malos resultados debe descansar en el equipo quirúrgico, ya que más del 50% de estos pacientes fueron pacientes quirúrgicos con indicación de nutrición parenteral y estaban relacionados con alteraciones, digamos, con fallas intestinales de tipo 1 y tipo 2. Y más abajo subrayé en rojo lo que está traducido en el párrafo rojo de la derecha, que ellos dicen que el desarrollo y la provisión de una nutrición efectiva realizada por un equipo de soporte nutricional es fundamental en el tratamiento de los pacientes, incluso en los casos más simples. Pero lo más interesante de este reporte del 2010 del Reino Unido es esto que les muestro ahí en un círculo azul. Ellos concluyen que el manejo de los pacientes con fístulas intestinales y falla intestinal necesitan una colaboración estrecha entre un grupo de cirujanos, de clínicos, radiólogos, y que el soporte nutricional, el team de soporte nutricional debe estar activamente involucrado en el manejo de estos pacientes. Pero lo más importante, y lo pongo en rojo, es que ellos recomiendan que los hospitales que no tienen un team de soporte nutricional o un cirujano que esté interesado y comprometido con el soporte nutricional, deberían considerar derivar a los pacientes a otros centros en los que puedan contar con este soporte. ¿Qué pasa con los pacientes en terapia intensiva? Los pacientes en terapia intensiva, fíjense que cuando nosotros los vemos, evaluamos lo mismo, estado nutricional, respuesta al uso del tracto gastrointestinal y vemos cómo está el débito, pero acá tenemos que valorar esto, que es el estado hemodinámico de los pacientes, ver si tienen dependencia de vasopresores, hiperlactacidemia, progresión o disfunciones, porque si esto está así, contraindica el uso de nutrición enteral. Y esto es algo que nos pasa en las instituciones donde hemos trabajado y algunas veces acá en nuestra institución, que pasa el cirujano y dice, el paciente está mejor, bueno, pongámosle, o el intensivista dice, pongámosle nutrición enteral. Y esto no es tan así. Fíjense qué pasa con los pacientes cuando están en terapia intensiva y tienen colecciones de licencias o fístulas. Esto va a condicionar un cuadro de sepsis o shock séptico con caída de las resistencias vasculares periféricas. Si el paciente además tiene algún sangrado o algún otro cuadro que empeore lo que ya dijimos, va a tener pérdida de la volemia arterial efectiva, caída del volumen minuto. ¿Todo esto en qué se traduce? En alteraciones a través del transporte de oxígeno, del consumo y del contenido arterial de oxígeno. Clínicamente, esto se traduce en hipoperfusión tisular, inestabilidad metabólica y hemodinámica. Los tres órganos más perfundidos del organismo son el riñón, el intestino y el cerebro. Sin embargo, el intestino tiene tres características que lo hacen único. Primero, que tiene una superficie de la mucosa intestinal que es comparable a la superficie de una cancha de tenis de singles. La segunda característica es que el intestino contiene un 30% del volumen minuto cardíaco, pero tiene una distribución que va entre el 70 y 80% a la mucosa, 15-25% a la muscular y menos del 5% a la submucosa. Y la tercera característica que es importante es que tiene un tipo de circulación que es de contracorriente. Es decir, como ustedes ven en el gráfico de la derecha, en la figura de la derecha, la oxigenación en la base de la vellosidad o en la cripta no es la misma que en la punta de la vellosidad porque hay un sistema contracorriente, de tal manera que el oxígeno que llega a la punta es mucho menor que el que tenemos en la cripta o en la vellosidad. ¿Qué pasa cuando nosotros alimentamos a un paciente o a una persona normal? ¿Qué es lo que funciona normalmente?
La ingesta de los alimentos aumenta el flujo sanguíneo hasta en 200% sobre el basal y persiste elevado por 2 o 3 horas. La respuesta es más manifiesta en la mucosa, por supuesto, porque el flujo está redistribuido hacia la mucosa. Esto preserva la función de la barrera de la mucosa y mejora la inmunocompetencia. Sin embargo, la alimentación enteral aumenta la demanda metabólica intestinal y tiene un riesgo teórico de isquemia. Este es el fundamento por el cual cuando yo voy a terapia intensiva y hago la recorrida, tengo que ver en qué condición hemodinámica está este paciente para ver cuál es el mejor momento de iniciar la enteral y no causar más daño. El shock séptico, tiene algunas particularidades. Fíjense ustedes que hay, en la foto de la derecha, ustedes van a ver algunos capilares que están en las mucosas que son muy heterogéneos. Hay algunos que están con mucha circulación, que son los que son más oscuros, y hay otros que están muy tenues y que tienen un color más gris. Esta heterogeneidad en la circulación es característica del shock, y esto va a generar efectos deleterios en la oxigenación tisular, llevando al paciente a translocación bacteriana, inflamación y daño tisular. Cuando el paciente está en un cuadro de shock, como dijimos, hay una redistribución de la sangre de la mucosa hacia la muscular. Ustedes ven que las barras blancas son como la sangre en la mucosa empieza a disminuir y empieza a aumentar en la muscular. Pero sobre todo esto, que hay heterogeneidad en todo lo que significa la microvasculatura. Una de las conclusiones más importantes que uno tiene que tener en cuenta cuando ve un paciente en terapia intensiva es que la microcirculación está disociada de la hemodinamia sistémica. Y esto es algo que muchos nutricionistas no entienden o no entendemos. ¿Por qué? Porque decimos, si al paciente que está en terapia intensiva le ponemos nutrición enteral, vamos a aumentar el flujo sanguíneo al intestino y el intestino se va a nutrir mejor. Pero acá hay una cosa, que se va a nutrir mejor que la muscular y la serosa, pero no se va a nutrir la mucosa. ¿De acuerdo? Entonces, este es un concepto que tenemos que tener bastante bien claro los que hacemos soporte nutricional y también conocer que la microcirculación está disociada de la hemodinamia sistémica. Es decir, un paciente séptico tiene un alto volumen minuto, pero la velocidad de flujo que tienen los glóbulos rojos es mucho más lenta, de tal manera que el oxígeno llega en forma más lenta también a las vellosidades. ¿Qué pasa cuando el paciente empieza a salir del shock y empieza a mejorar? Pareciera que el intestino no va en esa misma dirección, porque fíjense ustedes que los pacientes que ya empiezan a recuperarse del shock siguen con episodios, ¿cómo se llama?, de disminución del transporte, del consumo de oxígeno a nivel de las vellosidades y de las diferentes partes del intestino. Es decir, que el hecho que un paciente haya mejorado su hemodinamia no nos garantiza 100% que pueda el intestino estar en condiciones de recibir nutrición enteral. De tal manera que el intestino se halla en riesgo debido a una redistribución intramural del flujo sanguíneo microvascular que produce hipoperfusión a nivel de las vellosidades. En conclusión, cuando nosotros evaluamos el paciente en terapia intensiva, durante las alteraciones sistémicas del transporte de oxígeno, el intestino está en riesgo, y esto es algo que nosotros lo tenemos claro. El riesgo es mayor en las vellosidades y podemos llevar al paciente a un cuadro de isquemia intestinal. ¿De acuerdo? El riesgo también se vincula a las características anatómicas microvasculares. Entonces, como ustedes ven, el equipo de soporte nutricional, por lo menos acá en Fundación Favaloro y en otros países, no solamente nos dedicamos a pasar y ver qué come el paciente o a dar una parenteral. Esto que les acabo de contar es difícil que un cirujano lo haga, no digo que sea imposible, pero es difícil que haga porque tienen otros objetivos y tienen otras ocupaciones. Es difícil que un clínico lo haga porque muchas veces no estamos muy entrenados o los clínicos no están entrenados en esto y necesitamos un equipo que sepa cómo se nutre un paciente en el piso y cómo se nutre un paciente en terapia intensiva para no hacer intervenciones que perjudiquen al paciente. Y también como en piso, nosotros en terapia intensiva tenemos guías de las americanas, las europeas, que nos dicen que todo paciente que está en terapia intensiva debería iniciar su nutrición parenteral dentro de las 48 horas si no es posible alcanzar los requerimientos por vía enteral. Esto, por supuesto, es una guía, no es, digamos, lo que hay que hacer y no es palabras santas. Es una guía que nos dice, ojo, el paciente en terapia intensiva es un paciente hipercatabólico, es un paciente hipermetabólico, no lo tengan 15, 20 días sin nutrición y una vez que superó todo el cuadro que les vengo contando, empiecen rápidamente la nutrición parenteral. ¿Qué tipo de nutrición parenteral utilizamos en el hospital? Utilizamos
Perdón, qué accesos utilizamos los catéteres que son los transitorios, que son los Arrow, y generalmente le ponemos los Arrow doble lumen, y tenemos un lumen exclusivo para la infusión de la nutrición parenteral. Estos catéteres vienen con un lumen proximal y uno distal. Nosotros preferimos que la nutrición parenteral pase por el lumen distal, porque si ese catéter se tiene que utilizar para tomar muestras de sangre, cuando tomo la muestra de sangre no está contaminada con los valores de la bolsa. ¿Qué tipos de bolsa utilizamos? Nosotros utilizamos las bolsas... Marta, no, era porque en realidad las chicas acá, la Flor me preguntaba si se mandaba a COVID del frente ensaladas, porque les habías dicho ayer, puede ser que no. Entonces no sabían si seguían así, que no mandaban, o si mandan la ensalada para los COVID del frente. Por favor, pueden mantener silenciados los micrófonos, así continuamos con la charla. Doctor Solari. Bueno, pues está relacionado a lo que estamos hablando. Bueno, el tema es, les decía, ¿qué bolsas usamos? Usamos bolsas magistrales. Tienen que ser siempre, mientras estén en el hospital, en infusión continua para evitar la contaminación a la infección de los catéteres. El personal que conecta, desconecta y va a formular las bolsas tiene que ser un personal entrenado, y nosotros implementamos una lista de chequeo para evitar los errores en la conexión y en la desconexión de los pacientes. Esto es una bolsa magistral. Es una bolsa que viene con el nombre del paciente, donde se consigna el peso, el volumen que el paciente requiere. Las bolsas más grandes que hay en el mercado pueden llegar a tener hasta 4 litros, y de acuerdo al peso y a los requerimientos del paciente y al estado hemodinámico y al momento de la evolución clínica, yo puedo darle los gramos de aminoácidos, glucosa o lípidos que considero, y también mantener la adecuada, digamos, balance electrolítico con el aporte de sodio, potasio, calcio, magnesio y todo lo que venimos hablando. Como ya mostró el doctor Gondolesi, este es el objetivo final de estos pacientes cuando se suspende la nutrición por vía enteral o vía oral, es que mejoren el estado de la pared, que mejoren, digamos, las fístulas, y que el paciente tenga una posibilidad de ser reconstruido posteriormente. Algunos estudios que muestran la ventaja de manejar estos pacientes en forma multidisciplinaria. Fíjense que este es un estudio que fue publicado por los Países Bajos, donde comparan cómo se comportan las fístulas entéricas y aquellos ostomas de alto débito. Y las fístulas enterocutáneas tienen en general, en términos de discontinuación de la nutrición parenteral o discontinuación de la parenteral y la enteral, y las internaciones y las complicaciones por catéteres, tienen mejor pronóstico que aquellos pacientes que tienen ostomías. Entonces, una de las conclusiones que uno debe llevarse de esta charla es que el manejo interdisciplinario y multidisciplinario en un paciente con una fístula entérica es altamente beneficioso para estos pacientes. ¿Qué pasa con los pacientes cuando ya mejoraron su estado hemodinámico, su estado metabólico, y pasan a ser pacientes fistulizados crónicos? Son aquellos pacientes que califican como falla intestinal tipo 3. Y son pacientes que tienen indicación de ir a la casa y continuar su tratamiento de sostén parenteral en el domicilio. Estos son los pacientes que deben irse al domicilio. Son aquellos pacientes que mejoraron, digamos, el estado hemodinámico y deben quedar en un programa de rehabilitación médico-quirúrgico. ¿Cuál es el objetivo de un programa de rehabilitación médico-quirúrgico? Es mejorar el estado de nutrición e hidratación, mejorar la clase funcional, mejorar la inflamación del abdomen y mejorar la pared abdominal. No es muy distinto a lo que ya se planteó en las guías de falla intestinal tipo 2. El objetivo es que después, ustedes que son cirujanos, puedan resolver todos estos complejos fistulosos y llevarlo de una anatomía que es poco favorable a una que es más favorable, es decir, llevarlo a una anatomía tipo 1, tipo 2 o tipo 3. Una vez que el paciente ya fue resuelto y quedó con una anatomía definitiva, estos pacientes tendrán que quedar en un programa de rehabilitación médico, en el cual el objetivo es mejorar el estado de nutrición e hidratación, mejorar la clase funcional y sobre todo rehabilitar, que es suspender la nutrición parenteral mediante todo lo que el doctor Gondolesi nos contó, inclusive la utilización del GLP-2. Ambos grupos de pacientes tienen en común que por un tiempo van a requerir nutrición parenteral y nutrición parenteral en el domicilio.
Todos estos pacientes con falla intestinal tipo 3 pueden ser tratados en forma, digamos, bastante similar, porque ESPEN sí publicó guías al respecto del manejo de estos pacientes. Estas guías fueron publicadas en el año 2016 y ellos lo que ponen es que estos pacientes fistulizados, esto es algo muy común que conocen los cirujanos, deben controlarse las infecciones. Todos dicen que hay que optimizar la nutrición y la hidratación. Uno debería tener estudios para ver la anatomía y tener un plan para el seguimiento de estos pacientes. Pero además estas guías dicen que el soporte nutricional parenteral es el tratamiento, es el gold estándar del tratamiento para estos pacientes y tiene que ser dado en el domicilio. Fíjense ustedes que en el año 66 Dudrick y su grupo empiezan a desarrollar la nutrición parenteral y en el año 68 sale por primera vez la primera paciente a domicilio. Y era realmente bastante artesanal, porque se pasaban los aminoácidos por un lado, los lípidos por otro, la dextrosa por otro lado, y era bastante engorroso. Entre el año 66 y el año 2020 ha habido, ¿cómo se llama?, una mejoría. El primer reporte que se hace de la nutrición parenteral es en el año 81, cuando el mismo Dudrick hace un reporte y dice que se puede utilizar en los desórdenes gastrointestinales, pero también en otro tipo de patología. Y actualmente tenemos estas bolsas que son las magistrales o las bolsas que vienen preformadas, pero aparte de la nutrición parenteral tenemos guías de todo lo que se les ocurra para pacientes en tratamiento en el piso, oncológicos, quirúrgicos, en terapia intensiva. Está todo muy bien estudiado. Es decir, que es una herramienta que nosotros la podemos utilizar con la suficiente seguridad, ya que tenemos evidencia que es una herramienta útil. Mandar un paciente con nutrición parenteral al domicilio no es decirle que se cuelgue una bolsa y nada más. El paciente de nutrición parenteral al domicilio pasa a ser parte de todo este grupo multidisciplinario que veníamos hablando. La estrategia de manejo de estos pacientes incluye el manejo nutricional, el manejo de los catéteres, los cirujanos, el soporte domiciliario, la nutrición parenteral. Todo esto tiene que estar ensamblado de tal manera que el paciente en el domicilio se mantenga en contacto con el grupo que lo maneja y pueda ser capaz de resolver si es que se presenta alguna complicación. ¿Qué pasa en América Latina? En América Latina solamente hay 5 países que son capaces de dar nutrición parenteral domiciliaria a sus pacientes. Pero Argentina es el país que más ha desarrollado en este sentido en toda la región. Fíjense ustedes que este es un estudio que publicó el doctor Gondolesi en el año 2018, donde se ve que Argentina ha subido su tasa, digamos, de nutriciones parenterales de 6.75 a 8.73 por millón de habitantes, lo cual es una tasa bastante alta, y la gran ventaja que tenemos en Argentina es que podemos dar la nutrición parenteral prácticamente en toda la República. Esto que les estoy diciendo es algo que también no lo saben muchos colegas y piensan que es un gran problema, y no es un gran problema, es una gran ventaja. Esto se ve reflejado acá. Nosotros participamos en este estudio del año 2017 de ESPEN, en el cual se hizo un relevamiento a nivel mundial de cuáles eran los países que tenían pacientes en nutrición parenteral. Y si ustedes ven abajo, donde estoy señalando, no sé si se ve el puntero, Argentina, Brasil y México fueron los 3 países de Latinoamérica que contribuyeron con este registro. Pero si ustedes ven Argentina con un solo centro que fuimos nosotros, en ese momento teníamos 44 pacientes en nutrición parenteral en el domicilio. En este momento tenemos más de 50. Brasil tenía 7 y México tenía 3 pacientes. Si ustedes ven Argentina y lo comparan con España, España había contribuido con 9 centros y tenían 40 pacientes. Nosotros teníamos 44. Es decir, que la realidad de tener nutrición parenteral en la Argentina posiciona a todos los servicios y a estos pacientes una gran ventaja con respecto a otros países. Este crecimiento que nosotros tenemos también se vio en otros países del mundo. Este es un trabajo publicado por la gente de Dinamarca, en la cual ustedes ven es un trabajo un poco histórico, porque empiezan en el año 1970 con 24 pacientes y después terminan con 379 en el año 2010 y van viendo cómo se van todos los años incrementando el número de pacientes que van requiriendo y van pudiendo recibir nutrición parenteral en el domicilio. El tema es cómo les va a estos pacientes con nutrición parenteral en el domicilio. ¿Se mueren más? ¿No se mueren más? ¿Se complican? ¿Qué es lo que sabemos al respecto?
Y fíjense que este es un trabajo muy importante publicado por la gente de Europa, donde ellos ven que a los pacientes que peor les va son a los pacientes que han sido manejados por grupos con peor o con muy poca experiencia en el manejo de la nutrición parenteral. El hecho que alguien se ponga a indicar y a querer manejar la parenteral sin tener la formación suficiente es un factor de riesgo para que a los pacientes les vaya tan mal como les puede ir a aquellos pacientes que tienen una pseudoobstrucción crónica intestinal por una esclerosis sistémica. Este es otro trabajo muy interesante, publicado en el año 2017 por también el grupo de Europa liderado por la gente de Francia, donde ven que la dependencia a la nutrición parenteral de los pacientes con fístulas entéricas es mucho menor que aquella que tienen los pacientes con short bowel syndrome, alteraciones en la motilidad o alteraciones en la mucosa. Entonces, por el tema que estamos tratando ahora, son pacientes que si nosotros los tratamos de forma multidisciplinaria, los nutrimos bien, su dependencia va a ser muy baja. Y al lado tienen cuáles son las causas de la fístula, que también puede influenciar en este pronóstico. Esto es muy interesante porque la sobrevida de los pacientes con fístulas o que requieren nutrición parenteral en el domicilio es una sobrevida que está por encima del 50%, en la mayoría de los casos del 60%, comparado con la alta mortalidad y morbilidad cuando los pacientes no reciben nutrición. ¿Y de qué se mueren los pacientes? Los pacientes que están en nutrición parenteral crónica, algunos se mueren por complicaciones de la nutrición parenteral, pero son los menos y son la barra gris que ustedes ven acá en un seguimiento a 5 años. Sin embargo, la causa principal son las enfermedades gastrointestinales o las enfermedades de base. Es decir, que la nutrición parenteral per se no es una causa importante de mortalidad en estos pacientes. Pero no deja de tener complicaciones. Y las complicaciones de la nutrición parenteral son las infecciones de los catéteres, las cuales en los últimos años han disminuido gracias a que estos catéteres son manejados por gente entrenada, por grupos que saben de nutrición parenteral y porque se utiliza taurolidina en Europa o los LOC con etanol en Estados Unidos y esto ha disminuido el número de infecciones. La enfermedad hepática asociada a la nutrición parenteral, que antes era una de las principales indicaciones para el trasplante de estos pacientes, también ha disminuido. Esto gracias a que conocemos cuánto de dextrosa, cuánto de lípidos, cómo, en qué tiempo deberían pasar, y hay nuevas emulsiones lipídicas, como aquellas que están conformadas por omega 3, que disminuyen la enfermedad hepática asociada a la nutrición parenteral. Y las trombosis venosas también han disminuido porque los catéteres han mejorado el material con el que están hechos y nosotros utilizamos catéteres 4 o 5 French. A veces nos encontramos con que pacientes vienen derivados de otros centros, vienen con catéteres 7, 8 French, doble lumen. El grosor del catéter tiene impacto en el endotelio y va llevando a los pacientes rápidamente hacia las trombosis y a la pérdida de los accesos vasculares. Estas 3 complicaciones que les muestro, la infección, la enfermedad hepática y las trombosis, son en definitiva las que van a empujar a un paciente a el trasplante de intestino. Con respecto a la nutrición parenteral, como les dije, en el año 68, Dudrick empieza a utilizar esto en forma domiciliaria, y era la primera línea de tratamiento, sin embargo tenía muchas complicaciones y generalmente se hacía en forma hospitalaria y la calidad de los pacientes, la calidad de vida no era buena. Ahora en el 2020 continúa siendo la primera línea de tratamiento, tiene muchísimas menos complicaciones, se puede hacer en forma domiciliaria y la calidad de vida de los pacientes es mucho mejor que a los inicios. Lamentablemente en enero de este año el doctor Dudrick falleció, pero dejó un gran legado a la medicina que está considerado entre los 4 o los 5 avances más importantes de la misma. Esto permite que nuestros pacientes puedan conectarse a la noche y desarrollar la actividad que ellos desean hacer durante el día, puedan seguir haciendo lo que ellos realmente les gusta o puedan tener familia bajo esta misma modalidad de tratamiento. Y acá les presento un grupo que es una misma familia, 4 generaciones, donde si uno es un poco observador, va a saber cuál es la paciente, pero a simple vista cuesta saber cuál de ellas es la paciente y está con nutrición parenteral. En conclusión, les quiero decir, y voy a ser reiterativo con lo que dijo el doctor Gondolesi y la licenciada Ortega, que el manejo de los pacientes con falla intestinal por fístulas es complejo y requiere un manejo inter y multidisciplinario.
La falta de equipos dedicados al manejo de estos pacientes aumenta los tiempos de internación, empeora el pronóstico de los pacientes y aumentan los costos hospitalarios. El soporte nutricional parenteral es efectivo y seguro cuando es realizado por un equipo experimentado. Muchas gracias.